Bueno, muy buenos días a todos en este capítulo 17 de nuestro podcast Política para Todos. El día de hoy vamos a tratar tres temas de relevancia nacional. El primero es el enfrentamiento que se está dando entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, principalmente por la reforma a la salud. El segundo tema, vamos a hablar sobre la consulta del pasado domingo del Pacto Histórico, un balance corto. Y en tercer lugar, vamos a hablar sobre la ley de encuestas que a partir del día 1 de noviembre va a empezar a funcionar. Pero hablemos entonces de lo que está pasando entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. Yo nunca había visto un enfrentamiento de este calibre. ¿Qué es lo que está pasando? El gobierno Petro ha tratado de impulsar la reforma a la salud. El año pasado se la hundieron en la Comisión Séptima del Senado, no tenían los votos y después de un debate se acogió la ponencia de archivo. Esto no le gustó al gobierno nacional y por eso volvió a radicar este proyecto de ley este año. Y como ellos tienen mayorías en la Cámara de Representantes, lo lograron aprobar en la Comisión Séptima de la Cámara y en la plenaria de la Cámara, pero nuevamente volvió a llegar a la misma Comisión Séptima de Senado que le hundió el proyecto de ley hace un año. ¿Pero qué pasó? ¿Y qué dicen los congresistas y los senadores? Lo que dicen ellos es que el texto básicamente es el mismo que se había radicado desde un principio. Como saben, este proyecto de ley lo ideó Carolina Corcho y es un proyecto de ley que busca estatizar el sistema de salud, busca que las EPS no cumplan ese papel de asegurador financiero del sistema, básicamente que no administren recursos. ¿Por qué? Porque el gobierno dice que las EPS hacen un mal manejo. Y entonces, ¿cuál es la solución del gobierno? Transformar a esas EPS en una especie de gestora que va a cumplir otras funciones, pero entonces se le va a hacer un giro a las alcaldías y a las gobernaciones, y estas a través de sus secretarías de salud pues son las que van a manejar pues el sistema y se va a hacer una especie de modelo público en salud. Y aquí entra otra figura que son los denominados CAPS, que son los centros de atención al ciudadano. Así que vamos a tener un sistema público donde el político de turno seguramente va a ser el que va a presionar para ver cómo se dirigen los recursos a una IPS o a un CAPS. Esa es como la nueva filosofía del gobierno. Es una disputa por los recursos, pero en medio de toda esta pelea pues están los ciudadanos que se están viendo gravemente afectados por la crisis explícita de la exministra Carolina Corcho, que dijo que el sistema tenía que colapsar para que se pudiera modificar el sistema, una tesis absurda que ya tiene encima muchos muertos de personas que ya no los atienden. ¿Por qué? Porque el sistema ha colapsado. El día de hoy salieron a protestar los maestros. ¿Por qué? Porque ellos tienen su sistema de salud especial, el FOMAC, y ese fue el piloto que decidió hacer el gobierno nacional de su modelo de salud. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues un caos total. No los atienden, los hospitales, como no les pagan, ya no prestan los servicios. Entonces un día les prestan servicio en un hospital, después se van a otro, después a otro. Pero ¿cuál es el problema? Que no los están atendiendo, pero al mismo tiempo los costos de ese sistema se han encarecido. Esto lo ha liderado Aldo Cadena, que es quien maneja este modelo, un cuestionado personaje que en la alcaldía de Gustavo Petro pues manejó el sistema de salud de Bogotá y ahora se reencauchó en el FOMAC, y esto ha sido pues un poco la punta de lanza del modelo que quiere hacer el gobierno nacional. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Congreso de la República? Fuertísimos enfrentamientos entre el ministro de Salud y los congresistas de la Comisión
séptima de Senado. No, yo voy a terminar, sí, voy a terminar solamente. Y de paso le aprovecharía para hacer una pregunta, ministro. Ya que la que va a terminar su intervención. Pero sí espero que me dejen intervenir el otro día. Porque no, yo no puedo andar. Ministro, yo no puedo. Ministro, perdóneme un segundito. Le voy a dar el uso de la palabra y le voy a conceder unos minutos más para que también de paso, cuando termine su interpretación, pues de paso nos cuente aquí a la comisión todos. Su trino, de que esta comisión es bastante inoperante. Inoperante es una palabra elegante para no decir otras. Inoperante es que no transmita un proyecto que lleva desde el año pasado. Entonces, aquí pueden decirle a uno todo y cuando uno medio les toca las fibras, inmediatamente ahí tiemblan, ¿cierto? Piden plata para sus hospitales, controlan sus hospitales, los utilizan como directorios políticos, ¿no es cierto? Manejan la salud desde hace décadas en los departamentos y aquí entonces se vienen a aparecer en otra forma. No, aquí no podemos hacer eso. Aquí tenemos que ser consecuentes. No, yo no puedo. El día de ayer tuvieron un debate y el tono pues me impresionó porque básicamente el ministro los estaba acusando de no hacer nada, de sabotear el debate, dio a entender que los congresistas le pedían plata para los hospitales que ellos manejan. Básicamente un nivel de debate preocupante. El ministro Benedetti también se metió en la pelea, los acusó de vagos, dice que esa comisión no sirve para nada, que están torpedeando al gobierno nacional y ahí es que entra en juego esa tesis del bloqueo institucional. Pero entonces Benedetti decidió hacer una movida y es presentarle un mensaje de urgencia. El presidente Gustavo Petro está amenazando a los congresistas y está diciendo que los va a denunciar por no discutir este proyecto de ley. Así que hay una tensión absoluta entre el Ejecutivo y el Legislativo y esto yo creo que nos recuerda a enfrentamientos pasados como la reforma laboral de Petro, que también pasó por esta comisión, se la archivaron, pero ellos apelaron ante la plenaria y finalmente la plenaria decidió aceptar la apelación y en esos casos el procedimiento es que el proyecto de ley se va a otra comisión y eso fue lo que pasó. Pero recordemos que esto se dio en medio de amenazas, incluso dijeron que iban a citar a una consulta popular. Presentaron como 4 iniciativas, el gobierno nacional trató de todas las formas. Recuerden que el Congreso le negó en la plenaria del Senado varias de esas consultas, pero llegamos a un punto inclusive que el gobierno presentó un decreto para convocar a esa consulta, pero finalmente, como el proyecto de ley se fue a la Comisión Cuarta del Senado, allá lo aprobaron y después lo aprobaron en la plenaria. Pero además, recuerden que en medio de todo esto asesinaron a Miguel Uribe, un opositor del gobierno nacional, así que yo no tengo ningún recuerdo de un nivel de enfrentamiento de este nivel. Solo con el asesinato de Miguel Uribe, pues esto es absolutamente inaceptable. Pensamos que el gobierno le iba a bajar ese enfrentamiento, pero lo que viene haciendo es aumentándolo. La semana pasada, el ministro de Justicia Montealegre presentó su proyecto de constituyente. ¿Por qué? Porque dicen que supuestamente el Congreso de la República tiene bloqueadas las iniciativas sociales del gobierno nacional, pero a mí esto la verdad me parece muy grave porque es que en nuestro modelo constitucional tenemos separación de poderes y el Congreso es una rama que es autónoma. El poder público no tiene por qué estar el Congreso de la República debajo del Ejecutivo o haciendo lo que dice el Ejecutivo. Y Petro está usando unos calificativos gravísimos en contra de los congresistas. Yo creo que esto es inaceptable y más después de todo lo que sucedió con Miguel Uribe. Esto no puede ser así no funciona la separación de poderes y creo que se está equivocando gravemente el gobierno nacional
con ese tinte autoritarista. Pero además no es la primera vez que dicen que están en un bloqueo institucional. Durante todo este año decían que se tenía que hacer consultas populares cuando fue la discusión de la laboral. Ahora están hablando de esta constituyente que, pues, al analizarla, pues es muy grave todo lo que dice ahí. No va a tener una representación y los miembros no serían elegidos la totalidad por el pueblo, sino que habría unos delegados que definiría el gobierno nacional para capturar esa Asamblea Nacional Constituyente. Ojalá sea un globo y esto no prospere, pero lo que está haciendo el gobierno nacional es presionar al Congreso de la República, y esto pues es muy grave. Además, otros antecedentes, recuerden en la reforma pensional lo que pasó. Cuando llegó a cuarto debate, decidieron no dar el debate, presentar una proposición acogiendo el texto del Senado. ¿Y qué pasó? Que la Corte Constitucional les dijo que había un vicio de la alusión al debate democrático, que se tenía que discutir en cuarto debate, pero el gobierno y las mayorías en la Cámara, a pesar de que el gobierno tiene las mayorías en la Cámara, decidieron no dar un debate a fondo, sino que subsanar la pensional y volvieron a presentar una proposición acogiendo el texto del Senado. Y entonces, ¿cuál es la discusión ahora en la Corte? Se defienden diciendo, el procurador y Uprimi dijeron que supuestamente había un saboteo, un filibusterismo parlamentario que no había permitido darle un debate a profundidad en el Congreso y que eso justificaba acoger el texto del Senado sin dar una discusión de fondo. Menos mal la Corte desechó esa tesis de Uprimi y el procurador, pero miren cómo ellos plantearon y le pidieron a la Corte que regularan el denominado filibusterismo, pero eso no es nada más y nada menos que la forma como se ejerce oposición, presentando proposiciones. Pueden romper el quórum, pueden pedir una verificación del quórum, y ahora Benedetti está acusando a las Cortes de dar un golpe de Estado, de sabotear a los adultos mayores del país. Entonces es la institucionalidad la que está en juego en estos momentos. Y la forma como se está relacionando el gobierno con el Ejecutivo no es la mejor, y ojalá esto pare. ¿Por qué? Porque esa polarización es muy grave para el país. Cuando Petro salió con sus banderas de guerra a muerte, pues ya sabemos lo que pasó. Así que no es bueno lo que está pasando en el Congreso de la República, y el Congreso pues también tiene que hacerse respetar en una separación de poderes, y la Comisión Séptima está haciendo su tarea. No ha aprobado el proyecto de ley bajo varios argumentos, pero los últimos es, uno, que no tienen el aval fiscal. ¿Por qué? Porque no, al parecer Hacienda no ha dicho cuánto cuesta este proyecto de ley, que cuesta billones de pesos, un sistema público que parece ser insostenible. En segundo lugar, dicen que primero se debe aprobar la reforma tributaria, o como se le denomina, la ley de financiamiento, antes de entrar a aprobar esta reforma a la salud. Y en tercer lugar, los argumentos que vienen presentando hace un año o más, y es que ese modelo público lo que hace es afectar al ciudadano del común, y al acabar a las EPS y al sistema mixto, donde los privados cumplen un papel importante, pues va a hacer que la cobertura se vea afectada. Así que hay un debate gigantesco que no se está dando en los mejores términos. Ojalá el gobierno reflexione y lo que haga es convencer al Congreso, que lleguen a acuerdos, que modifiquen si es necesario el proyecto de ley. Entiendo que hay ponencias alternativas, pero hemos visto como Petro ataca inclusive a Dilian Francisca Toro, que es la gobernadora del Valle, diciendo que no están cumpliendo con los acuerdos. Así que esto es un nivel de tensión política extremo, y yo creo que esto es muy grave para el país y para la institucionalidad. Hablemos del segundo tema, la consulta del pacto histórico el pasado domingo 26 de octubre.
fue un resultado positivo porque sacaron más de 2 millones de votos, pues no se puede negar que es un resultado importante, pero no estoy de acuerdo con quienes dicen que como fue una consulta en frío fue un éxito, que es la tesis de Benedetti, y pues digamos, no estoy de acuerdo también que la comparen con la consulta de hace 4 años que fue en las legislativas, donde Petro sacó más de 5 millones de votos en esa consulta. No es comparable. ¿Por qué? Porque esta es la primera vez que la consulta se da en medio de un gobierno que tiene un partido y que el partido oficialista va a la consulta. Y vimos cómo Petro estuvo todo el año en campaña, haciendo reuniones, haciendo mitines, Vimos lo que pasó en la Plaza de Bolívar el viernes antes de las elecciones, donde él mueve sus bases. El mismo Petro desde Nueva York fue el que él dio la orden de que se hiciera la consulta. Así que ellos estaban empleados a full en la campaña y pues tienen la chequera del gobierno nacional. Así que creo que no es acertado decir que fue una consulta en frío y tampoco se puede comparar con la consulta de hace 4 años en las legislativas. Esta era una consulta diferente del partido del gobierno que tiene una capacidad muy grande de movilizar a sus bases. Hemos visto cómo mueven buses con los indígenas del Cauca cada vez que quieren salir a manifestarse. Así que es un resultado positivo para el pacto histórico. ¿Qué va a pasar en el Congreso de la República? Seguramente van a mantener sus 20 curules o su representación que tienen actualmente en el Congreso de la República. Ellos hablan de sacar 55 senadores, pero pues obviamente eso es exagerado. Ellos le apuntan obviamente a tener una fuerza mayor a 20 senadores y eso es a lo que le están apuntando. Pero vimos cómo las maquinarias funcionaron, por ejemplo, en la costa. Euclides Torres, que ha sido pues contratista del gobierno nacional, pues movió la votación más alta para su candidato Pedro Flores en esta lista que será al Senado de la República. Vamos a ver si de acá a las elecciones de marzo logran mantener esa votación. Algunas veces lo que pasa es que se reduce. ¿Por qué? Porque como ya hay candidatos que están de primeros en la lista, saben que van a llegar al Congreso, entonces no trabajan por toda la lista. Y los que están por ejemplo, del 20 en adelante, pues dicen, no, yo no voy a llegar, ¿para qué voy a trabajar? Así que vamos a ver cómo manejan eso y si los candidatos de esa lista van a trabajar o no. Así que fue un resultado positivo para el pacto histórico, para Iván Cepeda, que ahora es el candidato del pacto histórico e irá a un frente amplio en marzo con candidatos como Roy Barreras, como Juan Fernando Cristo. También hay candidatos de la coalición Unitarios, donde está Clara López, donde está Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena, donde está Mr. Taxes, donde también está Camilo Romero y no sabemos quién más pueda llegar a esa consulta, pero lo cierto es que el pacto histórico está ahí, tiene su votación y es posible que si todo esto se mantenga tendría un pie en la primera vuelta presidencial. Por el lado del centro, Santos está tratando de organizarlos, pero no hay nada claro, y por el lado de la derecha, Uribe pues va a tener su candidato de el Centro Democrático, pero ya hay otros candidatos que van a ir a esa consulta, como Juan Carlos Pinzón, como Vicky Dávila, como Abelardo de la Espriella, donde pueden llegar otros candidatos, por ejemplo, del Partido Conservador Efraín Cepeda, de Cambio Radical, y se va a dar una cumbre con César Gaviria del Partido Liberal. Así que esa consulta que están liderando en la derecha y que podría ser ampliada para la centro derecha, pues puede también ser el camino para tener un candidato que llegue a primera vuelta. Finalmente, el día de mañana
viernes 31 de octubre se termina la veda electoral. ¿Esto qué es? Resulta que la ley de encuestas que sancionó el presidente de la República en julio y que entró a regir establecía una veda, y es que solamente se puede empezar a publicar encuestas presidenciales 3 meses antes del inicio de la inscripción de los candidatos, que es el 31 de enero del próximo año. Así que a partir del 1 de noviembre entran las encuestas presidenciales. Vamos a ver cómo está la foto, porque hace más de 4 meses no vemos encuestas, no sabemos quién esté punteando. Pensaría que Iván Cepeda puede estar bien posicionado con la elección que se dio el domingo. Abelardo de las Priella pues viene haciendo un trabajo bueno en redes. Vamos a ver dónde está. Vicky Dávila también venía marcando bien, no sabemos cómo vaya a aparecer. Otro candidato que marcaba bien era Miguel Uribe Turbay por todos los acontecimientos. Vamos a ver si eso se mantiene. Pero es importante que sepan que estas encuestas presidenciales cambiaron su metodología. Esta ley que impulsaron las senadoras Angélica Lozano, Clara López y Paloma Valencia cambió los requisitos y la forma como se hacen las encuestas presidenciales. Las muestras ya no son de 1.200 personas y en 4 municipios, sino que ahora tendrán que ir a 44 municipios a hacer unos tipos de muestras especiales en cada de esos municipios, pero además, ojo con esto, es en varias regiones del país. Lo dividen en 6 regiones del país, así que ya no es que yo escojo las regiones y algo representativo, no, son 6 zonas, municipios con ciertas características dependiendo del número de personas, así que vamos a tener unas encuestas más representativas. Pero ¿cuál es el problema? Que las encuestadoras se están quejando con toda la razón. ¿Por qué? Porque ahora les toca llegar de 4 municipios a 44 y eso eleva los costos de una encuesta y seguramente las muestras serán del doble de las que hacían hoy en día, pueden llegar hasta 8.000 muestras. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que las encuestadoras seguramente se van a tener que unir para poder cumplir con esos requisitos, y no sabemos el libre mercado y tener antes varias encuestadores que nos daban los resultados de cada una de ellas, pues lo más probable es que ahora tengamos pocas encuestas, lo cual me parece que es grave para el acceso a la información de los ciudadanos. Pero además, si antes un medio de comunicación contrataba una encuesta, pues ahora, como cuesta muchísimo más, lo más probable es que se tengan que unir varios medios para poder pagar esas encuestas que se van a encarecer. Así que es la típica ley que busca una finalidad altruista de tener una mejor calidad e información, pero las encuestadores la han calificado esta ley como la ley mordaz. ¿Por qué? Porque no los dejó operar durante casi 5 meses y ahora tienen que cumplir unos estándares altísimos, pero además van a tener responsabilidad penal supuestamente si no cumplen ciertos criterios. Los va a controlar un órgano político como el Consejo Nacional Electoral, pero además la ley establece otros elementos, que tiene que haber muestras representativas y el margen de error es del 3%. ¿Eso qué significa? Que en la próxima foto de las encuestas de los candidatos, pues no van a salir los que marquen menos de ese margen de error del 3%, así que van a eliminar muchos candidatos. Pero además dice la ley que solo se deben encuestar por candidatos que tengan relevancia nacional. ¿Eso qué significa? No sabemos, pero yo me imagino que es los que conoce la gente, que son senadores, que fueron exalcaldes, exgobernadores y demás. Así que esto lo que hace es filtrar candidatos y pues supongo que eso era lo que querían las 3, digamos, las 3 senadoras que impulsaron este proyecto de ley, para que no se meta un outsider o alguien que nadie conoce. Pero pensemos en Rodolfo Hernández, empezó a crecer, pero él hace 4 años no marcaba nada en las encuestas. Así que
Viene la foto electoral de cómo están las fuerzas políticas en este momento. Vamos a ver si hay sorpresas. Yo creo que la próxima semana empiezan a salir estas encuestas y pues las vamos a analizar en el próximo capítulo por la relevancia de esto. Como no tenemos información hace 3-4 meses, empezar a tener encuestas, ya no las internas que tienen algunos candidatos, sino las encuestas de verdad. Vamos a ver eso, qué impacto tiene y cómo se van a organizar, porque lo que yo veo es que se van a hacer 3 consultas, la del Frente Amplio que lidera Petro y todo el grupo de la izquierda, una de centro que es la que está tratando de organizar Santos y una de la derecha con la centro derecha en la cual podrían estar César Gaviria, Vargas Lleras y Uribe. Vamos a ver qué pasa, pero queremos agradecerles por acompañarnos en este capítulo de nuestro podcast Política para Todos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Nos vemos en una siguiente sesión. Hasta luego.